Para hoy, entonces vamos a hacer, como les había hecho ayer, tenemos al principio las presentaciones de Manuel Kalmanovich, de la agencia Mariana Murcia y Santiago Piñol y Pablo Licona. Tenemos un receso. Como les había hecho ayer, Doris Más por razones de fuerza mayor canceló y entonces después del receso seguimos con la mesa redonda con todos los ponentes del encuentro. Eh, Ahorita, como les decía otra vez, Manuel Kalmanovich, Manuel Kalmanovich es graduado de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y máster en Teoría de Cine y Televisión en Birkbeck University en Londres. Es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, ha escrito crítica de cine para la revista Semana y durante años colaboró para la revista Arcadia. Actualmente es editor de la revista Matera, una publicación autogestionada, y con Natalia Mantilla de la Huerta Editorial dirige la Feria de Publicaciones de la Independiente, la cual nos va a hablar hoy. Sin más preámbulos, los dejo con Manuel Calmanocho. Aló. Bueno, entonces yo escribí aquí, nos dijeron que escribiéramos 12 cuartillas. Yo escribí 11. Entonces van a sobrar como 3 minutos. Bueno, entonces yo organizo con Natalia Mantilla la Independiente y este texto es un poco una reflexión en general sobre la Independiente y bueno, hay otros asuntos ahí paralelos que fueron los que se me ocurrieron cuando estaba escribiendo. Bueno, entonces quiero comenzar este escrito con una anécdota que quizás no parezca muy significativa, pero que me parece puede dar luces acerca de lo que hacemos en la Independiente y de las razones para hacerlo. Esto fue una conversación que tuve con un librero, cuyo nombre no voy a mencionar, tiempo después de haber realizado la versión de la Independiente que tuvo lugar en el Espacio Odeón a fines del 2013, del año pasado. Esa fue la versión más grande de la feria hasta ahora y tuvo, además de la feria misma, de los puestos y mesas y sillas, varios componentes que funcionaron muy bien y que valdría la pena repetir luego, pero de eso hablaré ahorita. Este librero se había sentido molesto por la feria y varias personas me habían contado de su molestia, aunque él no me había dicho nada a mí directamente. Meses después me encontré con él y ahí fue cuando tuvimos esta conversación. Para resumir, a él le parecía que la feria estaba suplantando a las librerías en su rol de comunicar a los lectores con los libros. No importa que la gran mayoría de participantes en la Independiente no tengan libros propiamente dichos. Hay muchos fanzines y revistas fotocopiadas y también hay libretas en blanco para que uno llene con sus pensamientos, si tiene pensamientos, o con dibujos, si tiene. Entonces no es que le estuviéramos quitando compradores, aunque sí había algunos editoriales, pero entre los 60 puestos que hubo en esa ocasión no había ni acaso, había si acaso 6. Como ya dije, esto sucedió meses después. Entonces la ofuscación del librero ya se había despejado un poco y más que quejarse, me dijo que quizás en vez de hacerla independiente, podíamos unir esfuerzos con las ferias de libreros independientes que se hacen periódicamente. Ahí los participantes de la Independiente podían dejar sus cosas en consignación con un descuento razonable para que las librerías se dedicaran a lo que saben, es decir, vender libros. Esto fue lo que él me dijo. Entre las ventajas que mencionó había algunas materiales, como que tenían datáfono y así la gente podía pagar con tarjeta, y otras no materiales, como la comodidad de que las librerías ejercieran su oficio como saben hacerlo. Obviamente la gente que hace las cosas que se consiguen en la Independiente podrían asistir, aclaró, pero no ya a vender sus cosas, sino a recorrer la feria y a ver lo que había en oferta para comprar. Podíamos, en vez de armar todo este asunto, dedicarnos a consumir. En síntesis y abstrayendo un poco, las ventajas de que esta feria librero reemplazara a la Independiente se reducía a una, la comodidad. Ya no tendríamos que llegar a un sitio a las 10 de la mañana y esperar a que llegara la gente si es que llegaba. Podíamos estar en la casa tranquilos, tomándonos un té y viendo la tele, antes de ir a la otra feria, recorrerla en media hora y volver a la casa antes de que el té se hubiera enfriado, justo a tiempo para ver el siguiente capítulo de lo que estuviéramos viendo. Ahora, no lo tomen a mal, las librerías son un componente esencial de la ecología de las publicaciones. Sin ellas, sin su existencia permanente, todos estos proyectos editoriales que han surgido en los últimos tiempos no tendrían ninguna salida ni ninguna posibilidad de existir, eso está clarísimo. Un mundo donde solo existan las librerías de bestsellers y libros de autosuperación sería deplorable.
Pero es desproporcionado pensar que una feria que dura 3 días y que ofrece, además de algunos libros, productos con muy pocos ejemplares, fotocopiados, hechos a mano, les esté poniendo en riesgo. En lo que quedé pensando después de esta conversación es en esa palabra comodidad y en lo nociva que es para todos, para libreros y para quienes hacemos otras cosas. En lo que pienso cuando pienso en comodidad es en una gran almohada, mullida pero firme. Es una cosa donde uno se puede echar para quedarse adormilado, mirando el techo y sintiendo agradablemente el calor propio. No duele nada, la columna vertebral se acomoda perfectamente y la cabeza también. Es la posición en la que uno puede estar largo tiempo sin moverse, sin necesitar nada, sin querer nada. Es un estado, para resumir, estrechamente relacionado con la autocomplacencia y la quietud. Si estamos cómodos, ¿para qué movernos? ¿Para qué hacer cosas? ¿Para qué desacomodarnos? Pero sucede que muchos de nosotros, muchos de quienes hacemos cosas, las hacemos justamente por no estar cómodos, por no poder estar cómodos con la forma como encontramos el mundo. En el mundo no nos sentimos cómodos y para tratar de estarlo, como si moldeáramos esa almohada gigante, nos movemos y damos vueltas y hacemos algo para sentirnos mejor, para sentirnos que cabemos mejor. Es un proceso donde la comodidad no es algo dado, sino que es algo que buscamos, algo que está lejos en el horizonte. De ahí tanta actividad y esfuerzo y energía invertida en hacer algo. Entonces, cuando alguien llega y dice, ¿para qué se pone a hacer esas cosas? Es más cómodo no hacerlo, pues resulta totalmente absurdo. Uno hace cosas justamente tratando de estar cómodo porque el punto de partida es un estado donde uno no se siente cómodo, donde no es posible estar cómodo y el objetivo de la actividad es cambiar las cosas para que sí sea posible. Ay, gracias. Lo que pensé luego sobre esa propuesta de estar cómodo es que va un poco más y que va un poco más allá de lo anecdótico, es que no es solo el argumento de alguien preocupado por perder sus clientes, sino que está presente constantemente en nuestras vidas. Es algo con lo que nos machacan la cabeza los medios de comunicación una y otra vez. Es un mecanismo simple pero efectivo que funciona en dos momentos. En el primero, se establece nuestra falta de comodidad y en el segundo se nos ofrece un remedio infalible para recuperarla, ya sean máquinas de afeitar con 2, 3 o 4 cuchillas o desodorantes que nos protegen de cocodrilos y tarántulas. Entonces quizás sea provechoso hacer las paces con nuestra falta de comodidad, entenderla como un motor que podemos utilizar en nuestras actividades, que nos empuja a movernos, a inventarnos cosas, a tratar de que el mundo sea un lugar más amable. Pero me estoy alargando en esta introducción y todavía no he empezado a hablar de la Independiente, que es a lo que me invitaron. Lo primero que hay que decir de esta feria, que ya tiene 3 versiones, es que nació del encuentro de Natalia Mantilla y mío. Cuando nos encontramos, Natalia había hecho 2 ferias de publicaciones en Matic Matic y yo había participado en otro par de ferias que se habían realizado, una en la casa de un amigo que se llamó Sábado Simpático y otro en la Galería Santa Fe cuando quedaba en la Soledad que se llamaba Sabadabadú, esa segunda feria. Esas ferias en las que participé tenían una organización más bien horizontal. Las organizaba un grupo de gente y entre todos decidíamos qué hacer y nacieron como una depuración de otras ferias de publicaciones más pequeñas que se habían dado antes. Creo que la primera a la que me invitaron con Matera, la revista que yo hago, fue organizada en 2011 por los chicos de un colectivo que existía en ese entonces y que se llamaba Taller 18. Los integrantes estudiaban o acababan de graduarse de arte de la Javeriana y habían alquilado un estudio en la casa de Mapa Teatro, y entre ellos estaba Manuel Hernández, Johnny Casilimas y Andrés Felipe Garzón. Recuerdo que fui con mis materas a este evento que habían organizado. Era de noche y eso estaba lleno de gente joven vestida de negro. Olía mucho a cigarrillo y a trago, pero para mí, que había comenzado a hacer matera hace no tanto, creo que llevaría 3 o si acaso 4 números, me sentía aliviado de encontrar gente haciendo cosas no tan diferentes a las que yo trataba de hacer. Luego asistí a otra feria, la Publicatoria, organizada por la peluquería también en el 2011, y ahí conocí a Alexander Ríos. Fue con esos 2 grupos de gente, los chicos de Taller 18 y Alexander, con quienes organicé las 2 ferias que hice antes de encontrarme con Natalia. Fueron eventos que compartían con la Independiente la idea de ser una actividad donde mucha gente pudiera mostrar lo que hacía y en donde, además de los impresos, hubiera música en vivo. De estas 2 ferias, o sea, las de los chicos de Taller 18 y la Publicatoria, aprendí varias lecciones. Del evento en Taller 18 concluí que era importante que el evento fuera informal y fresco, aunque tampoco tanto. Si la gente simplemente va a emborracharse y a bailar reggaetón, no es mucha la atención que le van a poner a las publicaciones. De la Publicatoria, donde exigían que los participantes llenáramos un formulario de varias páginas con preguntas sin mucho sentido, concluí que era importante no poner a la gente a saltar obstáculos burocráticos porque a uno como organizador se le venía en gana. Hice todo este rodeo simplemente para mostrar que la Independiente hace parte de una serie de ferias editoriales que vienen haciéndose desde hace al menos 4 años y más allá de un interés renovado por hacer y comprar publicaciones en papel.
Quiero volver a la conversación con el librero. Después de oír su propuesta, le traté de explicar que la Independiente no era solo una feria para quitarle clientes, aunque así se lo pareciera. El objetivo de la feria era mucho menos malévolo, ayudar a acercar a quienes hacen estas publicaciones con sus posibles lectores. Porque con estas cosas de papel, el ciclo de retroalimentación no es tan fluido como en las cosas en la web que uno puede hacer. Si uno tiene un blog, le basta hacer un par de clics para enterarse de cuánta gente lo ha visitado la última semana, a qué entradas han ido, cuánto tiempo han pasado ahí y muchos más detalles que uno no sabía que existían, pero que al conocerlos le despiertan una curiosidad mórbida a cualquiera. Vaya, llegó un visitante de Marruecos, ¿quién podrá ser? ¿Tendrá alfombras colgadas en sus paredes? ¿Estará viendo este blog mientras come deliciosos dátiles bajo un ventilador? Nada, esas preguntas no son posibles con publicaciones de papel. Ni siquiera preguntas más prácticas como ¿está demasiado corta o demasiado larga esta publicación? ¿El precio está razonable? ¿Estos dibujos tan chuecos sí le gustarán a alguien? Por lo general, nada de eso puede uno preguntarle a los clientes de lo que uno hace, por el simple hecho de que uno no está ahí cuando las compran o las hojean en donde uno las deja para la venta. Eventualmente llegan por correo electrónico los informes de ventas, es verdad. Que en tal sitio este mes se vendieron 1 o 2 o 3 ejemplares de tal materia, pero nada más. Quienes compran materia son en general un completo misterio para mí y en parte estas ferias cumplen un papel revelador. Los hace menos misteriosos, menos fantasmales. Una segunda razón de ser de estas ferias es conectar a la gente que hace estas cosas. Es algo que sucede en estas actividades sin necesidad de que uno lo planee específicamente. Con todo lo que se critica la rosca en tantos estamentos de la vida, lo que hace una feria así, si uno quiere ser odioso, es crear una rosca, es decir, un grupo de gente con intereses parecidos, que pueden ayudarse y entenderse entre sí, que pueden retarse y apoyarse mutuamente. ¿En dónde más puede uno hablar interminablemente de papeles, tintas e imprentas? ¿Dónde más darse cuenta de que existe alguien que publica unos cómics rarísimos? Esa no es la clase de cosa que uno puede descubrir en un almuerzo familiar o en un asado. Entonces estas ferias son una oportunidad de recuperar esa sensación que tuve cuando fui a ese evento nocturno que organizaron los chicos del taller 18. No estamos solos. A nivel operativo, la Independiente funciona con una mezcla de dos modelos distintos. Uno, que es al que me había acostumbrado yo en los 2 eventos en los que había participado, y el otro con el que llegó Natalia. El primer modelo, es decir, con el que llegué yo, buscaba a los participantes por boca a boca. Entonces nos reuníamos y nos preguntábamos sobre quién de la gente que conocíamos andaba haciendo cosas para poderlos invitar. No se hacía convocatoria y la gente que participaba llegaba por recomendación de otra gente. Es un modelo de organización que tiene sus ventajas y desventajas. De positivo, tiene que la gente, al ser invitada directamente, se siente más comprometida o interesada, que uno sabe que son confiables y que no va a llegar el día del evento para encontrar que a algunos de los puesteros les dio pereza ir. De negativo, tiene que el universo de posibles expositores se limita a los conocidos de uno o máximo a los conocidos de los conocidos. Entonces no hay lugar para encuentros inesperados o para que gente totalmente desligada de estos círculos participe. El segundo modelo con el que llegó Natalia consiste en hacer una convocatoria pública difundida por internet y escoger entre las propuestas. Esta aproximación también tiene sus más y sus menos. De un lado, se amplían los posibles participantes, aunque siguen estando restringidos a los contactos de uno en Internet. De otro, se pueden quedar por fuera proyectos muy interesantes que no respondieron a la convocatoria por haberse distraído o por no ver la fecha de cierre o por cualquier motivo. Entonces, viendo los problemas y ventajas de ambos modelos, en la Independiente decidimos hacer una aproximación mixta. Entonces hacemos una convocatoria abierta un par de meses antes del evento, pero también invitamos a algunos proyectos cuya participación nos parece fundamental. Ya mencioné 2 de los logros de esta feria, poner en contacto a los lectores con los productores y a los productores entre sí. Hay un tercer logro que ha sido casi accidental, y es que la feria se ha convertido en un motivo para que muchos de los participantes produzcan nuevo material. Este efecto inesperado de la feria como un incentivador de producción nos motivó a inventarnos unas becas de impresión financiadas por IDARTES en la versión que se realizó en Odeón a fines del año pasado. La convocatoria que hicimos fue muy particular porque a diferencia de casi todas las convocatorias que uno ve por ahí, era muy estricta en cuanto a las características formales. Las propuestas debían ser cuadernitos de 1/4 de carta con 24 páginas internas a una tinta y en papel bulky de los que se imprimirían 300 ejemplares. Pero en cuanto a contenido eran totalmente libres. Podía haber dibujos o fotos o textos o poemas o lo que fuera y el tema podía ser cualquiera también. Yo tenía algunas dudas sobre esta idea, sobre ese contraste de unos límites formales muy estrictos y una gran libertad temática. Me preguntaba si tantas restricciones eran deseables, si no nos estábamos convirtiendo un poco en uno de esos eventos que obligan a los participantes a llenar 1000 hojas sin motivo.
pero esas preocupaciones se disiparon cuando comenzaron a llegar las propuestas. El resultado de la convocatoria fue excelente. De las 69 propuestas imprimimos 25, pero había una decena larga que también habría sido chévere imprimir. Entonces hubo una segunda convocatoria en esa feria para carteles de un cuarto de pliego a 1 o 2 tintas, que también fue un éxito. En esa categoría se imprimieron 11 de 41 propuestas. Con esta convocatoria se consolidó la idea de que la Independiente podía ser no solo una vitrina y un punto de encuentro, sino que también podía impulsar explícitamente la producción de material que también tendría una salida en el mismo evento. A futuro, si se presenta la oportunidad de organizar algo similar, sería ideal hacerlo con más tiempo, ofreciendo unos talleres de edición en donde se dé toda clase de retroalimentación gramatical, temática y tipográfica, y se ofrezcan algunos elementos básicos de diseño y de uso de programas para ampliar aún más el número de participantes y para que la gente que está interesada en este mundo editorial pero que no sabe cómo empezar, tenga una manera de ver de qué se trata todo y cómo se hacen las cosas. Creo que un logro más de la Independiente es eso, mostrar los caminos por los que uno puede incomodarse haciendo publicaciones y dándole una salida a esa actividad, haciéndola visible. Vuelvo a la idea de la incomodidad que mencioné al comienzo porque este mundo editorial es eminentemente incómodo, parece sacada de otra época. Es una labor que requiere de un tiempo y un cuidado especiales, un nivel de concentración elevado que riñe con muchos de los valores de fluidez y rapidez del presente, pero sigue siendo una actividad profundamente gratificante que rata el sentido de impermanencia por el que estamos sitiados. Pero la incomodidad que implica, desde el lado de la realización, esta actividad editorial o incluso esta actividad que es organizar una feria, tiene una característica peculiar. Cuando se hace bien y a fondo, resulta invisible desde afuera. Si todo sale bien, si se trabajó todo lo que era necesario, el lector o quien sea que mire el producto, el visitante o participante en la feria, no notará cuánto trabajo se invirtió ahí, cuántas veces se releyó y corrigió un texto, cuántas veces se cambió el orden de las cosas, cuántas posibilidades se contemplaron para luego dejarlas de lado. Esa incomodidad de un lado debe desaparecer sin dejar rastro. Para terminar, hay ciertos aspectos importantes para el Independiente que hasta ahora no he mencionado, como que sea gratuito para los participantes y para los espectadores, que han sido posibles gracias al apoyo de Ideartes y en particular de las directoras de artes plásticas Cristina Lleras y Catalina Rodríguez, que nos han respaldado en nuestras 3 versiones. No sé qué cara tendría la Independiente o si tendría cara sin ellas. Ya, página 11. Después, si quieren, hablamos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ahorita igual hablamos en la mesa redonda final, entonces esas preguntas, como les habíamos dicho en el principio, esos papelitos, cualquier pregunta los anotan y eso es para parte de la mesa redonda con todos los ponentes. Ahora seguimos con Mariana Murcia y Santiago Piñol del colectivo La Agencia. Además de ellos dos, el colectivo está compuesto por Diego García, Mónica Zamudio y Sebastián Cruz. Eh, la agencia es una oficina de proyectos de arte y una residencia de artistas que opera desde 2010 en Bogotá. Como proyecto apunta a generar un espacio de experimentación que desea ensamblar formatos curatoriales que le permitan articular problemáticas frente a formatos y procesos artísticos independientes, autónomos o instituyentes. Sobre esta plataforma se desarrolla el proyecto de la Escuela Garaje, un programa de investigación que explora diferentes prácticas de formación y producción de escenarios discursivos. Mariana Murcia es artista plástica de la Universidad de los Andes. Desde el 2009 al 2010 realizó un intercambio académico en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y en el 2011 tomó un curso de innovación abierta de gestión de proyectos culturales en la UNED, en la ciudad de Murcia, España. Por su parte, Santiago Piñol es licenciado en Bellas Artes con maestría en Arte, Creación e Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Sin más preámbulos, los dejo con la agencia. Muy buenas tardes y pues muchas gracias a Julián por la introducción y por decir pues quiénes éramos los de la agencia, que eso es algo como que faltó en el impreso y que para nosotros es como importante mencionar. El nombre de nuestra presentación es Sin Querer Saberlo. Como yo sí quería decir un poco que a nosotros no se nos da muy bien como el formato magistral de hablar de aquí hacia allá, pero pues vamos a hacerlo como lo mejor que podamos en ese sentido. Quería empezar leyendo una cita de William Ospina de su texto Colombia en el planeta. Cito: la historia debería ser contada en primer lugar por sus protagonistas y solo después por los especialistas. Que la historia, antes de convertirse en densos volúmenes, sea elaborada primero como cuento. Casi se diría,
como chismorreo de vecinos, en esas tardes largas y espaciosas en que las gentes comunes gozan amonedando en palabras los dramas y las maravillas del pasado y del presente. Esta actitud hacia la historia es natural en una cultura que siempre encontró en los hechos cotidianos el tema de sus canciones, que supo exaltar las situaciones más comunes en símbolos perdurables. Sí. Ahí. Recientemente hemos dividido la breve historia de nuestro espacio en 3 bloques temáticos: constitución, institución y formación. Este recuento, por un lado, responde a la historia de un espacio, su concepción, adecuación y uso, a las razones que llevaron a su abandono y lo que esto significó. Por otro lado, queremos entender y enunciar el espacio autónomo como un proceso y proyecto de aprendizaje. ¿Pero qué hace posible esta interpretación? Este entendimiento de un espacio como un proceso de formación tiene mucho que ver con el proyecto de la Escuela de Garaje, en el que trabajamos actualmente y del que les hablaremos al final. Pero si estamos hablando de aprendizaje y formación, también es inevitable hablar de investigación, no solo sobre prácticas artísticas e instituyentes, pero también sobre estrategias y metodologías de trabajo, creación, mediación, autodefinición y criticalidad. Una línea que evidencia una forma alternativa de hacer, de instituir y de relacionarse, en el que subyace una inteligencia, una sensibilidad. Bueno. ¿Esto sí funciona? Sí. Todo empieza de una forma accidental. Un edificio en desuso, el lugar perfecto para tener un estudio ideal, barato, donde era posible hacer obras, reunirse, hacer fiestas, desorden, sin horarios de entrada ni salida, en un barrio que está estratégicamente bien localizado. Ocurre entonces un proceso de ocupación clásico entre colegas, no politizado e invasivo, de manera ordenada y administrada. El espacio empieza a ser ocupado no solo por artistas recién graduados o a punto de graduarse, sino también por arquitectos, por diseñadores, y empieza a haber no solo estudios y talleres, sino también oficinas. Una comunidad incipiente no declarada, un lugar de intensidad con intereses comunes. De esa condensación surge un grupo de estudio que funcionaba de manera muy sencilla. Nos reuníamos una vez a la semana a discutir un texto. Normalmente era sobre teoría del arte o filosofía. En la selección del texto intervenía todo el grupo y dependía de preguntas particulares que tenían que ver con el desempleo inminente y el desocupe al que nos enfrentábamos en ese momento. En ese momento de ese aprendizaje que puso a prueba lo que supuestamente aprendimos en la universidad, las convicciones personales, y donde empezaron a aparecer puntos ciegos de aquel proceso. Algo de tierno tenían esas sesiones de estudio que buscaban paliar ese síndrome de abstinencia educativa, de búsqueda de algún orden de ideas, de equilibrar la teoría y la práctica en la vida real, o para ser más técnicos, en el campo de la producción. Estábamos saliendo de una institución como la universidad, pero estábamos entrando a dónde y de qué manera. Ahí... Sí, voy a leer una cita de Andrea Fraser que fue como muy importante y es muy buena. Entonces, Andrea Fraser, ¿qué es la crítica institucional? Hay, por supuesto, una fuera de la institución, pero no posee características sustantivas fijas. Es solo que, en cualquier momento dado, no existe como objeto de discursos y prácticas artísticas. Pero así como el arte no puede existir fuera del campo del arte, nosotros no podemos existir fuera del campo de arte, o al menos no como artistas, críticos, curadores, etc. Y lo que hacemos fuera del campo, en la medida en que permanece fuera, no puede tener efecto alguno dentro del mismo. Así que si no hay una fuera para nosotros, no es porque la institución sea perfectamente cerrada o exista como un aparato en una sociedad totalmente administrada, o haya crecido tanto que todo lo abarque en tamaño y alcance. Se debe a que la institución está dentro de nosotros y no podemos conseguir salir fuera de nosotros mismos. Todo tenía que ver con la situación laboral y profesional de los integrantes del grupo. Mientras unos planeaban la fuga del país en busca de un mejor futuro, otros trataban de entender su papel en esta ciudad. Temas como la crítica institucional, prácticas postestudio, la famosa división de lo sensible y la estética de la política, empezaron a darle forma a algo que buscaba un lugar. El edificio tenía un espacio característico, un local comercial de cara a la calle que estaba en estado de abandono, que funcionaba como trastero y que veíamos de reojo todos los días. Ese local se convirtió
en nuestro contenedor. Le dio orden a las discusiones del grupo de estudio, le dio una agenda y de alguna forma nos permitió hacer públicos de forma más tangible los temas que nos reunían en un espacio común. Después de algunas asambleas y reuniones conformadas no solo por el grupo de estudio, sino por la comunidad del edificio, se organizó un grupo de trabajo y de toma de decisiones que le empezó a dar estructura y un carácter, así como unas reglas de juego a lo que se denominó la agencia. Los parámetros que definían ese espacio se volvieron nuestra declaración de intenciones y se planteaban desde 3 premisas básicas y características. Les vamos a leer casi como ese manifiesto que definía muy bien como esas 3 reglas básicas. Sí. Sí, es como un texto, como Sean benignos, es un texto que escribimos hace mucho tiempo. Sobre las exposiciones individuales. En la agencia solo tienen lugar exposiciones individuales, no colectivas. Y es que la mayoría de proyectos que este espacio acoge son procesos que se conciben desde el espacio en sí. Y si no desde ahí, desde el ejercicio de pensar en adaptar ese lugar para contener una idea precisa, una sola voz que puede hablar de muchas cosas, si quiere. Solamente un sujeto o un proyecto que se desdobla a su conveniencia valiéndose de sí mismo. Específicamente en Bogotá, el modelo de curaduría ha caído en un lugar estéril, inducido por el permanente reencauche de una serie limitada de artistas y de formas de producir exposiciones. La fórmula que parecía estar dando una significativa modernización a los discursos locales solo consigue poner en evidencia un juego de poder y un ordenamiento de una conducta apática. Ya ninguna novedad aparece en estas formas de ordenar y producir nuevas lecturas. Las obras de los artistas se estrechan y resumen en pocas piezas, a tal punto que ellos mismos ya no muestran sus procesos, no buscan experimentar, sino improvisar en un formato más para otro formato ya institucionalizado. La decisión de hacer exposiciones individuales es una manera abierta de crítica hacia otros modelos y a la vez una decisión que nos impone el tamaño del espacio. Este es un espacio de coproducción. Nosotros debemos hacer parte del proceso de hacer la obra pública. Ante todo, la agencia está conformada por artistas. Y hacer esto un proyecto de arte apreciamos cómo un trabajo colectivo crea sentido desde la parte que nos corresponde, que es todo lo que le atañe al espacio. Los 40 metros cuadrados son para nosotros un soporte sobre el cual tenemos la posibilidad de trabajar, donde las ideas toman un lugar físico concreto. Por eso le apostamos a formatos abiertos al experimento. El riesgo lo compartimos con el artista cuando de mostrar se trata. A partir de nuestra experiencia con estas exhibiciones individuales, se han construido proyectos que generan coherencia y exploran la especificidad de un lugar, dejando claro que el interés no es circular, es expandir la práctica de los procesos hacia otros ejercicios y hábitos que hacen parte de la producción individual de cualquier artista. Y la tercera parte, somos una plataforma para el intercambio de saberes. En la agencia suceden encuentros, es un espacio que le apunta a lo interdisciplinario, empezando porque está ubicado en un edificio donde todos los días trabajan artistas, diseñadores y arquitectos. Por esto, en la agencia hay tiempo y lugar para aprender, debatir, preguntar, conversar, intercambiar, practicar, presentar, trabajar y construir desde cualquier área de saberes. Creemos profundamente en modelos informales y en relaciones horizontales. Nos gusta pensar que estamos alejados de formatos tradicionales académicos o metodologías dogmáticas. Perseguimos el objetivo de construir colectivamente alrededor de cualquier idea que quiera ser compartida en torno al arte contemporáneo y en este sentido a aproximaciones culturales. Nuestro proyecto de formación no pretende grandísimas escalas ni conclusiones definitivas, pero sí una transmisión viral de formatos descomplicados, de lugares comunes entre desconocidos, de hilos conductores entre personas e ideas que se parecen o se oponen. Aquí hay cabida para curiosos, estudiantes, conocedores o expertos profesionales que quieran hacer parte de la producción de algo más grande que solo la suma de las partes, de lo colectivo, de lo experimental, que se sitúa más dentro de un proceso de sustracción que de adición de información. Al mismo tiempo que el local se adecuaba como un cubo blanco, se trabajaba en un proceso de auto-branding, una especie de proyección inconsciente de lo que debía ser un establecimiento institucional, una simulación efectiva que hacía uso de estrategias gráficas y comerciales tales como un nombre, un logo, statement, página web, tarjetas y una caja de luz que anunciaba la programación. Esto, sí, perdón. Después les contamos de eso, esto es solo para mostrarles que teníamos una página web. Es un corte publicitario, pero eso es un corte publicitario y luego al final les hablamos un poco más de la escuela. Les contamos. ¿Es este septiembre? Es que es como...
La página web actualmente ¿Cómo tiene está hoy? ese home, por decirlo así. Pero bueno, entonces hicimos un nombre, un logo, un statement, página web, tarjetas y una caja de luz que anunciaba la programación del mes, así como la información básica sobre el espacio. Un proceso de autovisibilización compuesto de realidad y ficción. Bueno, el bloque 2, institución. Y voy a leerles... bueno, no. Nada, queremos empezar este bloque con una cita de Boris Groys, que también fue otro de los autores que leímos en el grupo y que nos gusta. Hace parte de su texto Las políticas de la instalación. No es casual que Walter Benjamin construyera su libro de los pasajes en torno a esta analogía entre un paseante urbano y el visitante de una exposición. El cuerpo del espectador en este escenario se mantiene fuera del arte. El arte toma lugar frente a sus ojos como un objeto de arte, un performance o una película. Por lo tanto, el espacio de exposición se entiende aquí como un espacio público, vacío y neutral, como una propiedad simbólica de lo público. La única función de un espacio como este es hacer que los objetos de arte que allí se instalan sean de fácil acceso para la mirada de los visitantes. El programa de exposiciones individuales debía ser una apuesta definida por parte de la agencia. Otra manera es sentar una posición frente a la visibilización de procesos y resultados en formatos curatoriales de montaje, modos de hacer y relaciones de trabajo. Aunque el espacio siempre estuvo abierto al experimento y a las propuestas de exposición, no auspiciamos nunca una sola convocatoria abierta para promocionar el proyecto como un nuevo espacio de exhibición, como una oportunidad para circular objetos. Nos interesaba más el concepto de creación desde el sitio específico. Íbamos en busca de los artistas que nos interesaban para proponerles una forma de trabajo, no solo para evidenciar sus procesos, sino también los mecanismos de producción. El espacio funcionaba como una plataforma basada en la cercanía, tanto con las obras como el público que asistía. Las exposiciones nunca estuvieron mediadas por un texto curatorial o explicativo, ni plotter ni fotocopias que la justificaran. Por un lado, el artista siempre estaba presente, por lo menos en la inauguración, y por otro, perseguíamos la idea de un espacio con la mínima cantidad de mediación, situación que inevitablemente llevaba al diálogo. En la agencia no hubo ni ha habido divisiones de trabajo o roles establecidos, y aunque reconocemos que sí hemos intentado implementar ese gesto operativo de la eficiencia, identificando habilidades particulares para llevar a cabo tareas específicas, todas las veces acabábamos saboteando nuestra propia estructura, siendo todos responsables y culpables a la vez. Esto nos ha permitido generar ambientes de trabajo más orgánicos, sin que esto quiera decir más organizados. Somos una oficina de proyectos desjerarquizada, nos relacionamos de forma horizontal. A los pocos meses de abrir el espacio, alguien nos sugirió que podíamos constituirnos como una residencia para artistas dentro de una red de residencias que estaba iniciando, y que tal vez esa podía ser una manera de sostener el proyecto, además de entrar en contacto con artistas y organizaciones de otros contextos. En un principio, y siguiendo el guión de la presentación, fuimos una residencia de papel con espacio prestado, al mismo tiempo que nos insertábamos dentro de la red de residencias iberoamericanas. La red no estaba formada únicamente por instituciones, y en ella había espacios autónomos, colectivos informales. El tono del diálogo que se dio al interior de esa red, patrocinada por una institución gubernamental europea, AECID, era de otro talante. Las propuestas eran ambiciosas y alcanzamos a sentir que el futuro estaba en todos lados y que todo era posible. Después de ganar nuestra primera convocatoria, de hecho, la primera de este tipo diseñada para espacios independientes en la historia de nuestra república, invertimos esos recursos públicos en adecuar 2 talleres del edificio como habitaciones completamente equipadas. Todo muy discreto y japonés. En este segundo momento, la residencia supuso la realización de convenios con órganos gubernamentales y privados. Se convirtió en el motor de autogestión para el proyecto, pues hasta ese momento nuestro modelo de financiación era una mezcla precaria de venta de cerveza, alguna obra y sobre todo filantropismo propio. Como decíamos entonces, somos un espacio sin ánimo de pérdidas. Lentamente cada vez había más verdad en nuestra ficción, más gestión en nuestro arte. Después de todo, las residencias son una institución en el campo del arte. Es la institución del movimiento y de la producción contemporánea e inmediata, del arte globalizado. ¿Qué supone entrar en diálogo con esa institución global? Por ejemplo, acabamos figurando en el mapa internacional del arte, junto a otros 500 espacios de todo el mundo, en la heterogénea selección del Art Spaces Directory del New Museum, con prólogo de Víctor Albarracín y todo. En este punto de la historia, entramos en la relación más delirante y ambiciosa que llegamos a mantener con el espacio. Así, con el superávit de un trabajo de diseño, en el cual la agencia se organizó y funcionó como agencia de publicidad efímera para la realización de la página web de la red de residencias que les mencionamos antes, nos embarcamos en un proyecto de renovación arquitectónica con una de las oficinas de arquitectos del edificio.
Era un proyecto de adecuación de la totalidad del edificio, con maqueta incluida. La adecuación suponía pensar el funcionamiento integral del espacio articulando los 3 programas que sucedían allí. Proyectamos un aumento del área dedicada a la programación abierta al público, con centro de documentación, espacio múltiple, café, 3 residencias, paredes móviles, fachadas abatibles y talleres compartidos. Causante de este delirio fue también la participación en un proceso de estructuración de proyectos para las industrias culturales, patrocinado por el Ministerio de Cultura dentro de su programa Fondo Emprender. Fue la tesina de ese proceso, un monstruo hecho en Excel y render, del cual finalmente desistimos. Podemos ser de todo, pero nunca una industria cultural, por lo menos no como nos la intentaron enseñar. Conceptos y argot tales como punto de equilibrio, rentabilidad, utilidades, número de empleos directos e indirectos, proyecciones, tabla de flujo no se aplicaban a nuestra práctica y escala, evidenciaban nuestra simulación. Y en este clima de reconocimiento e institucionalización es cuando se gestionó la Mesa de Espacios Independientes de Bogotá. La mesa surgió inicialmente por iniciativa de los espacios con la excusa de hacer una publicación periódica que diera cuenta de la actividad de los espacios y funcionase como un ejercicio de extensión dentro de la práctica de los mismos. Esta plataforma le fue útil a Lidartes para poder comunicarse con un sector cultural de la ciudad, otra mesa más. La figura de escucha y diálogo para con la institución. Se le preguntó a la mesa, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cómo los podemos ayudar? Se habló mucho de recursos, de la convocatoria de espacios, de posibilidades de formación. Hubo algunos avances y momentos importantes como el taller con Nekane Aramburu. Eventualmente el diálogo se rompió a partir de una diferencia de apreciación de lo que es la crítica institucional. Curiosamente, no solo se acabó el diálogo, sino la mesa misma. Aquí, y después de lo descrito anteriormente, no viene como ninguna sorpresa, hubo una reversión en el flujo de cómo suceden los proyectos en la agencia. Ya no éramos nosotros quienes salíamos en busca de proyectos, pero eran ellos quienes venían en busca de un espacio donde poder circular. Nos volvimos administradores de un servicio, éramos testigos de la pérdida de interés por parte del público, del estatus de novedad. Nuestra propuesta se había desgastado, estábamos muy ocupados instituyendo. Nuestro tercer bloque, formación. Siguiendo con una tradición de los espacios autónomos de Bogotá, cerramos el espacio en el más solemne de los silencios. Pasamos por un momento inicial de divagación en el cual buscábamos un nuevo contenedor para el mismo contenido. Eran tristes y nostálgicas las discusiones que sucedían en las visitas a estos posibles nuevos espacios, sobre si cabía ahí o no la agencia, si podían vivir ahí o no los residentes, dónde se iba a exponer, cómo se iba a distribuir los talleres y las oficinas, cómo lo íbamos a pagar, de dónde íbamos a sacar los fiadores, si iba a llegar gente hasta ese lugar, etc. Finalmente abandonamos la búsqueda y nos quedamos en el mismo edificio, pero sin sala de exposición. Incluso llegamos a decir que la agencia era un grupo en WhatsApp. En ese momento no sabíamos que aunque no tuviéramos lugar, todavía teníamos un espacio. Al no tener lugar, nuestra carga administrativa y económica se aligeró, pero también perdimos una pieza importante de nuestro modelo de gestión. Y en un momento de necesidad, en el fatídico primer trimestre del año, sin residencia ni otra posibilidad de generar ingresos, fuimos acogidos por el Mercadito y Mentidero, que estaba empezando a operar en el mercado de las pulgas de San Alejo. Ahí logramos, entre otras cosas, deshacernos de una cantidad ingente de todo tipo de objetos y superar la crisis económica. Sin saberlo, nos estábamos preparando y autoeducando para Arteba, Feria de Arte Buenos Aires, donde acabaríamos exponiendo un par de meses más tarde en la selección de Barrio Joven, mediante una campaña de crowdfunding. ¿Qué comparten y en qué se diferencian las dinámicas de un mercado de las pulgas y una feria de arte? Es cierto que mientras que el mercado se intenta acumular y disponer todo lo que se pueda en el espacio de exhibición, menos es menos, en el otro lugar, la regla general es intentar mostrar solo lo justo por medio de una estética de la escasez artificial. Menos es aunque haya más. Así volvimos donde habíamos empezado, el grupo de estudio, al ejercicio de lectura y discusión de textos todas las semanas. A diferencia del primer grupo de estudio, ahora las discusiones estaban centradas en la experiencia de nuestra práctica, de la escena. Lentamente se fueron convirtiendo en un ejercicio de análisis, de investigación sobre lo informal y lo autónomo. Las discusiones y las preguntas se hacían a la luz de la autocrítica, el análisis sobre los modelos culturales y sobre las formas de hacer. Llegado a un punto, sentimos la necesidad de abrir al público este ejercicio, a otros espacios y agentes. El grupo de estudio debía incluir a los demás para ser efectivo de alguna manera.
Fue así como reunimos los argumentos necesarios para poder proponer la escuela de garaje como un proyecto realizable y, por qué no, replicable. La escuela se planteaba como un modelo de investigación y diálogo que nos devolvía la palabra y la posibilidad de proponer. Nos volvía a incluir como un colectivo y no solo como gestores. Aquella primera escuela, posible y gratuita gracias a una beca de estímulos para espacios independientes del Ministerio de Cultura, fue un modelo beta, un modelo preliminar. Bueno, les voy a leer un texto que por un lado está en una publicación que trajimos, que tienen ahí Sebastián y Diego por si quieren luego coger una. Es como una definición sobre la escuela. La escuela partió por un lado del deseo de ensamblar formatos curatoriales y por otro de la intención de producir un proceso que permitiera articular diferentes problemáticas, urgentes, circunstanciales, contingentes, frente a los nuevos procesos artísticos independientes o autónomos que emergieron en Bogotá en los últimos 4 años. La escuela Volumen Beta fue un programa de investigación preliminar, un borrador para un proyecto cuya finalidad no fue previsible, un modelo beta, previo a la construcción de otra versión, eventos que no fueron articulados bajo una premisa de efectividad. El volumen beta presentó una serie de puestas en escena, un grupo de estudio, una serie de proyecciones, conversaciones, un archivo en línea, en parte un formato curatorial y en parte un pseudo programa de investigación. La Escuela de Garaje Volumen Beta fue un esquema previo y preparatorio que exploró diferentes prácticas y procesos de la producción de escenarios discursivos, planteada únicamente como una agregación de eventos paralelos a una estructura ausente, o bajo la premisa de la evacuación de la estructura. El formato enfatizó una construcción y constitución extracurricular, extra denotando el espacio periférico, un fuera de un currículo determinado, para utilizar analogías descartables, estructuras no funcionales, una improvisación sin guión y una serie de eventos que orbitaron en distintas trayectorias y evadieron un campo gravitacional unitario. Como resultado de esa escuela desarrollamos un método de investigación, de estudio curatorial y de encuentro que nos permite, desde la identificación y propuestas de líneas temáticas, generar una plataforma de reunión para dialogar y confrontar desde el disenso. Estructuramos una especie de programa personalizado y autodirigido hacia un estado de criticalidad. No es una escuela de arte ni únicamente para artistas, no pretende suplantar la educación formal, es una escuela de pensamiento indisciplinar, donde cada uno decide su grado de implicación. También la estructura y temporalidad de la escuela responde a otro momento de la agencia, a una lección aprendida después de una compulsión por la economía del evento y la insistencia por tener una programación constante con 4 o más eventos al mes, y el consiguiente desgaste que supone hacer una exposición que es solo visitada el día de la inauguración. Darle un tiempo específico a la escuela significa que los esfuerzos y el presupuesto se concentran e invierten de forma más efectiva. Esto nos ha permitido retomar proyectos personales en sinergia con el colectivo. Podemos darle sentido nuevamente a eso que alguna vez una amiga dijo de nosotros. Somos un grupo de gente que trabaja individualmente en un proyecto colectivo. Ahora estamos a punto de empezar la otra escuela temática que dura un mes. La escuela es sobre lo común. También estamos en el proceso de investigación para formular el próximo Salón Regional de Artistas de la Zona Centro. Una investigación que lo primero que hizo fue desbordar esa delimitación política de centro para entender la educación en arte como un territorio en sí mismo. Una zona que tiene características propias, flujo y movilidad, tanto de las personas como de discursos y de prácticas. Nos hemos desplazado a otras regiones del país para identificar ese territorio y sin ningún ánimo de diagnosticar o comparar, queremos que esas personas, discursos y prácticas que habitan esa zona sean las que asistan a la escuela y la estructuren. Con cada visita nos convencemos más de abrir la escuela, de desbordar lo que hasta ahora reconocemos como la institución del arte, de transformar el salón en un aula. Bueno, ya para ir concluyendo, hay un cuarto bloque que llamamos, bueno, esta es la Facultad de Artes de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle. Entonces, dispersión. Yo voy a leer otra vez una cita de Antón Vidocle, que nos ha acompañado bastante tiempo. Existe la necesidad de comprometerse con la realidad de una forma comprensiva y directa, construir un campo común para la ciudad dividida, encontrarse, trabajar y plantear preguntas pertinentes para responderlas tan prácticamente como posible, objetivos que son a menudo el centro de las preocupaciones de una escuela. Notas para una escuela de arte. Entonces nos gustaría resaltar el importante lugar que ha tenido y sigue teniendo la publicación sobre el segundo encuentro de investigaciones emergentes, creación, pedagogías y contexto de nuestra investigación para el salón,
Tan importante ha sido que cariñosamente lo llamamos nuestra Biblia, lo cual también nos hace caer en cuenta de que la paradoja que supone participar en un encuentro sobre institucionalización que toma lugar en una universidad y que se realiza en conjunto con una entidad pública para la cultura, que supone que lo que aquí dicho pueda llegar a convertirse en material de investigación, como lo fue para nosotros esa publicación. ¿Estamos en el lugar equivocado? No estamos seguros si con esta presentación sobre la breve historia de un espacio, interpretada como un proceso de formación, hemos logrado responder a todas las preguntas que se planteaban desde el encuentro, pero buscamos responder desde nuestra práctica de instituir y lo que han conllevado sus cambios y transformaciones, su funcionamiento interno y las razones por las que ha existido y existe ahora. Todavía es pronto para saber los efectos a nivel de institución de lo que hacemos y lo que puede llegar a significar. Lo cierto es que nuestro interés radica en hacer escuela desde lo autónomo, darle una agencia a esa inteligencia compartida, a esa sensibilidad, lograr traducir el impulso del litigar y hacer visible desde el objeto y la producción hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje. Existen instituciones que operan de otras maneras, pero todas tienen algo en común: el trabajo productivo, la administración de la experiencia y la regimentación del tiempo. La dinámica de traer y apropiarse de estas otras maneras es una de las características, potencias y fachada de establecimientos informales como el nuestro. No hay nada nuevo bajo el sol. Desde Sócrates hasta Gregory Schloet, estas maneras se renuevan y siguen siendo las mismas. Y citando otra vez a Gregory Schloet de su libro Dark Matter, queremos concluir con esta cita que es... No. Bueno, ya casi concluimos. Gracias a esta labor del disimulo, los artistas se deslizan entre barreras sociales, hasta se mueven entre distinciones de clase para hacerse pasar por algo que no son. En tiempos de Sócrates, los artistas replicaban el trabajo de los artesanos. Hacían sillas, pan, zapatos, bridas de caballo. Hoy en día los artistas imitan un producto de la economía postindustrial particularmente, la administración, el afecto y el poder intelectual de las instituciones. Y ahora sí. Quizás no exista una fuera de la institución arte, o si existe no podemos existir en él como artistas, como decía Andrea Fraser, pero eso no significa que no se pueda operar desde el arte, de manera indisciplinar hacia otras áreas o lugares. Quizás para poder superar esa dicotomía del adentro y el afuera, algo habrá que cambiar en nosotros mismos. Gracias.